La llama bailaba perezosamente sobre la leña húmeda, reacia a prender. Común. Con un gesto repentino, el viejo Stepanej arrojó otro palo al fuego y se ajustó el cuello. Chaqueta de lana raída, manchada por el tiempo. A su lado estaba el joven Vaska. Se encogió contra el calor, sus ojos saltones escudriñando la oscuridad más allá. Círculo de luz. Algo anda mal hoy, murmuró el niño, su voz temblorosa atravesó él. Silencio. Ni un pájaro, ni un animal. Como si la vida misma hubiera abandonó este lugar. Stepanej volvió lentamente el rostro hacia su aprendiz, las profundas arrugas de su piel. Erosionado por el sol y el viento que parecía profundizarse en la luz parpadeante de las llamas. Él. ¿Qué esperas encontrar aquí, muchacho? Lió un cigarrillo con los dedos callosos. Ojos fijos en el vacío. Llevo 20 años parpadeando por estos senderos, y mi abuelo antes que yo. Pero hay rincones en esta taiga donde ni las bestias se atreven a pisar, donde los pájaros desviar el vuelo. Incluso los lugareños hacen un esfuerzo adicional. Vaska se acercó al fuego a pesar del calor inusual para una noche de verano. Caer. Ah, basta de historias, Stepanej. La taiga es solo taiga, nada más. El anciano dio una larga calada y las brasas del cigarrillo iluminaron su rostro por un momento. Cansado. Mañana, cuando salga el sol, mira bien a tu alrededor. Verás árboles con cicatrices como si alguien hubiera quitado la corteza en largas tiras, siempre 3. Juntos. O tocones de árboles que han sido talados, pero que son tan lisos que parecen pulidos. Él hizo un pausa, el silencio pesa como plomo. Estas son sus señales. Vaska se estremeció cuando una ramita se partió en la oscuridad. Stepanej ni siquiera pestañeó. Y. Viejo. Más antiguo que la propia taiga. Dicen que es como una mantis religiosa, solo que tamaño de un árbol. ¿Y sus patas? Dudó, su voz se apagó hasta convertirse en un susurro. Frío como el invierno siberiano. La oscuridad más allá del fuego pareció espesarse. Como si algo la estuviera mirando. Incluso Vaska se dio cuenta, un silencio antinatural, sin aullidos. De un lobo, sin el susurro de un roedor. Si lo ves, no corras, continuó él. Anciano, voz ronca. Es inútil. Es más rápido, más inteligente. Caza como caza un lobo. Presa, juega contigo antes de atacar. ¿Y qué hacemos entonces? La pregunta de Vaska quedó flotando en el aire durante mucho tiempo. Artículos de segunda clase. Stepanej miró fijamente el fuego. Por favor, respondió finalmente. Solo. Eso. En la pequeña torre de control del aeropuerto el tiempo era tan pesado como las nubes que se acumulaba en el horizonte. El comandante Andrei Petrovich, un veterano después de 2 décadas de volar por estos lares, observó el cielo oscurecerse con una mueca de preocupación. Algo anda mal con esa tormenta, pensó mientras el despachador tamborileó nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Llevan 3 días esperando. Para nosotros en Aisán. Medicamentos, correspondencia. No podemos fallar. En la sala de espera, los pasajeros aguardaban en tenso silencio. Marina miró el reloj cada 2 minutos, los dedos tamborilean sobre el cuero desgastado de su bolso. Stepan. Un hombre de rasgos duros, hojeaba un cuaderno lleno de notas apretadas. Hacia. A su lado, Elena Vasilevna dormitaba y las gafas le resbalaban por el puente de la nariz. 2. Los trabajadores charlaban tranquilamente y se pasaban una taza de té. El aire olía a ansiedad. El despachador suspiró profundamente, mirando una vez más el pronóstico del tiempo. ¿Y Igor? El comandante se volvió y oyó el distante zumbido de los motores. Abastecimiento. Si tenemos que esquivar la tormenta, necesitaremos hasta la última gota. Stepan levantó la vista de sus notas. El año pasado hicimos esta ruta en las 10:10, incluso con mal tiempo. Eres de geología.
Igor había sido un explorador. Pero ahora trabajaba por cuenta propia. Conozco cada piedra en este camino. Respondió secamente cerrando el cuaderno. De repente Elena Vasilevna se movió como si despertara de una pesadilla. Y. ¿Es cierto lo que dicen de Aisán? Su voz fue ahogada por el trueno. Todos sí. Se volvieron hacia la ventana cuando un destello atravesó el cielo, iluminando la silueta solitaria del helicóptero en la pista. ¿Qué? Igor se acercó. Nada, tartamudeó, ajustándose las gafas con manos temblorosas. Solo un rumor. Y volvió a cerrar los ojos. Como si quisiera borrar la pregunta misma. Andrei Petrovich se abotonó la chaqueta con decisión. Salgamos antes de él. La tormenta nos alcanza. Igor anunció el despegue y el despachador le entregó un papel húmedo, las manos ligeramente temblorosas. Cuidado, Petrovich. Él asintió sin. Dejó que se notara el nudo que le apretaba el estómago. No es la primera vez. 8 minutos más tarde, las aspas del Mi-8 ya cortaban el aire húmedo. Los pasajeros se sentaron en silencio intercambiando miradas furtivas. Elena Vasilevna vaciló. Puerta con los ojos fijos en las pesadas nubes, antes de subir apresuradamente. La puerta. Cerrado con un clic. El helicóptero ganó altura y se dirigió hacia Aisán. Los primeros 30 minutos fueron opresivamente silenciosos, interrumpidos solo por el rugido del motor. Stepan se quedó dormido con la cabeza apoyada en el cristal. Marina reviría. Distraídamente miré entre las pertenencias de mi bolso, más por costumbre que por necesidad. Hasta que una violenta sacudida sacudió el avión. Elena Vasilevna se despertó. Asustado. Zona de turbulencia, anunció Igor con voz tensa. Abróchense los cinturones de seguridad. Afuera, las nubes grises se apretaban como un puño. La visibilidad disminuyó con cada segundo. Intentemos esquivar la tormenta desde arriba, dijo Andrei Petrovich, forzando la calma. Pero había algo en su tono que delataba preocupación. Stepan abrió los ojos y miró fijamente la cortina de lluvia más allá de la ventana. Extraño. Las tormentas en esta época del año son muy raras. Otra sacudida casi los derribó. Sillas. Algo metálico tintineó detrás. Temperatura exterior bajo cero. Llegó la voz apagada de Igor. Formación de hielo. La máquina empezó a perder altura. Lentamente, casi imperceptiblemente, pero todos sintieron que se les hundía el estómago. Marina se agarró con fuerza a los brazos del sillón. Uno de los trabajadores murmuró un plaga baja. Motor derecho averiado, gritó Igor con la voz tragada por el rugido del motor. Turbinas. Intentemos aterrizar. Andrei Petrovich luchaba con los controles, con los músculos tensos como cables de acero. El helicóptero giró fuera de control y las copas de los árboles azotaron el casco. ¿Alguien? Gritó. El impacto final fue brutal. Entonces solo oscuridad. Los sonidos regresaron gradualmente, un zumbido en los oídos, el repiqueteo sordo de la lluvia. En el metal retorcido. Andrei Petrovich abrió los ojos con esfuerzo. Igor, ¿estás vivo? Su voz era áspera, como papel de lija. ¿Quién más hay? Movimientos dentro de la cabina. Marina, aquí, respondió con voz débil. Estoy completo. Stepan gimió. Mi pierna. Creo que se rompió. Elena Vasilevna estaba viva, pero su susurro se perdió antes. Terminar la frase. Afuera, la noche caía rápidamente. El trueno resonó en la distancia. La tormenta los persiguió. Incluso en tierra. Andrei Petrovich se secó la sangre de la cara con el dorso de la mano. Mano. Elena Vasilevna permaneció inmóvil junto a la puerta rota, con los ojos fijos en la bosque. ¿Qué fue? Igor se acercó. Silencio, respondió ella, su voz apenas audible. Un silencio que heló los huesos. Igor inspeccionó los alrededores por tercera vez.
Sin fugas de combustible. Al menos eso. Los cuerpos de los trabajadores fueron cubiertos con una lona y retirados del trasero. Marina insistió en cerrar ese compartimento. Cuando llega la ayuda, ¿qué? Deje que los socorristas se encarguen de ello. Nadie discutió. Andrei Petrovich estaba sentado junto a un fuego improvisado y se pasaba los dedos por la nudillos ensangrentados. Probó la radio una vez más, pero lo único que escuchó fue un silbido. Esteban. Apretó los dientes de dolor y tenía la pierna bien vendada. Tomemos un rato para estar. Encontró. Igor se unió a ellos, sentado sobre un tronco caído. Hasta el amanecer. Es poco probable que venga. Con este clima. Pero tan pronto como amanezca, los grupos de búsqueda se van. El despachador conoce nuestra ruta. Marina organizó la medicina restante, todavía le temblaban las manos. Elena Vasilevna se mantuvo alejada de los demás, envuelta en una manta de emergencia. Desde el accidente no había dicho una palabra. Y tus ojos, fijos en la oscuridad más allá. Desde las llamas parecieron ver algo que los demás no podían ver. Igor no dijo una palabra. Preguntó Marina, sin quitar la vista de sus manos temblorosas. Si todavía no había señales de la base. La respuesta de Igor fue seca: la radio está destruida. Los teléfonos móviles no funcionan. El OSK, el grupo de rescate, debe haber estado en alguna parte. Punto del bosque, pero la espesura del bosque se tragó cualquier sonido. Se rompió una rama. En la oscuridad. Todos se quedaron paralizados, aguzando los oídos. El silencio que siguió fue más opresivo que cualquier ruido. ¿Oso? Murmuró Igor en voz baja, como si el solo sonido de su voz pudiera atraer algo peor. A esta hora están en los hoyos, respondió Stepan, en voz tan baja que apenas pudo oírlo. Escuchó. Y no hay rastros. Sin huellas, sin excrementos. Como si nada viviera. Aquí. Elena Vasilevna levantó de repente la cabeza y sus ojos brillaron a la luz del fuego. ¿Tú también te diste cuenta? No se oye ni un solo pájaro. Ni siquiera los insectos. Una ráfaga. El viento sacudió las copas de los árboles y un escalofrío recorrió la espalda de Igor. Como si unos dedos helados se hubieran deslizado por su piel. Es necesario organizar turnos de vigilia. Andrei Petrovich intentó imponer un tono pragmático, como si se tratara de un informe de rutina. Yo iré primero. ¿Alguien se ofrece como voluntario? Iré contigo, respondió Igor rápidamente, antes de que alguien pudiera negarse. Nadie quería quedarse solo con ese silencio pesado, con la sensación de que el bosque los observó. Stepan, apoyado contra el costado del helicóptero, dormitaba a ratos con el rostro contraído en muecas de dolor. Marina, inmóvil, miraba las llamas como si pudiera descifrar cualquier respuesta. Igor arrojó al fuego las últimas ramas secas, las llamas. Bailó sobre el fuselaje rayado del helicóptero, iluminando algo que crujió, muy abajo. Parte inferior de la máquina, un sonido apagado, casi orgánico. Vich se sentó al lado de Stepan, quien hizo una mueca en su rostro. Espera, refunfuñó el viejo soldado, sacando un paquete de cigarrillos arrugado del bolsillo. Encendió uno protegiendo la llama con las manos ahuecadas, como si incluso la luz podría ser robada por la noche. En el 96 pasé 3 semanas en la taiga. Con ambas piernas rotas. Sobreviví. Todos escucharon esa historia. Stepan rió sin alegría, con la mirada perdida en él. Ascuas. Era joven. Estúpido. Pensé que conocía todos los senderos. Otra explosión avivó el fuego. Elena Vasilevna se estremeció, apretando la manta contra su cuerpo. El cuerpo. ¿Tienes frío? Igor removió las brasas con una rama. Ella sacudió la cabeza, sin apartar la mirada de las llamas. El viento volvió a aullar y... esta vez, dentro de su rugido, algo sonó mal. No fue el crujido de las ramas. No fue el gemido de los árboles. Andrei Petrovich alzó los ojos hacia el cielo invisible.
Más allá de las marquesinas, como si pudiera adivinar lo que se escondía allí arriba. Marina se incorporó de repente y miró alarmada a su alrededor. ¿Qué hora es? No lo sé, respondió Igor, sin mirarla. No duermas. Yo solo tuve la sensación. Que algo estaba más allá del círculo de luz. La taiga respiró. Algo crujió, hizo clic, susurró, sonidos normales para una noche en el bosque. Pero no esa noche. En el 96 comenzó de nuevo Stepan, con los ojos fijos en la oscuridad. Como si viera fantasmas del pasado. Fue exactamente así. Incluso el geólogo que estaba conmigo. El anciano se limitó a negar con la cabeza, como si no quisiera terminar la frase. Intentemos dormir. Mañana decidimos qué hacer. Nadie discutió. Solo Elena Vasilievna estuvo mucho rato sentada junto al fuego, labios moviéndose en silencio, orando o simplemente tratando de calentarse con él. Movimiento. La niebla llegó antes del amanecer. Blanco, espeso, arrastrándose como un ser vivo, empapando sus ropas con un frío húmedo que penetraba hasta los huesos. La hoguera quedó reducida a brasas moribundas. Igor se despertó ante la ausencia de sonido. No fue un ruido lo que lo despertó, sino la falta del mismo. Cuando abrió los ojos, solo vio una cortina gris. Los demás también estaban despiertos e inmóviles, como si el mismo aire los había paralizado. La radio. Stepan formó las palabras sin voz, solo con sus labios. Andrei Petrovich meneó la cabeza. La interferencia del altavoz disminuyó, pero el silencio de la base era absoluto. Estiró los brazos tratando de sacudirse el entumecimiento, mientras la niebla se disipaba. Se enroscaba alrededor de sus pies, como si la tierra se estuviera disolviendo en leche. Necesito. Elena Vasilievna señaló los árboles, su voz apenas se oía. No iré muy lejos. Iré contigo. Andrei Petrovich se levantó inmediatamente. Se alejaron del borde del campamento. Los demás fingieron no escucharla. Susurros, pasos ahogados sobre la hierba mojada. Ven aquí. La voz de Marina cortó el aire, aguda, urgente. Igor fue el primero en llegar, cojeando, y se detuvo de repente, mirando al suelo. Tú. Otros se acercaron atraídos por algo que no querían ver. En la tierra húmeda, 3 surcos profundos corrían paralelos como garras. Los gigantes habían arrastrado algo por el suelo. Eso es por el accidente, intentó racionalizar rápidamente Andrei Petrovich. Debemos tener. Pasó por aquí ayer. No hubo nada de eso. Interrumpió Marina con la voz temblorosa. Y no son marcas de animal. Igor se agachó y pasó los dedos por los surcos. ¿Estás viendo lo mismo? Que yo no. Algo se movió en la niebla. Una figura confusa, demasiado rápida para ser identificada. Volvimos al helicóptero. Andrei Petrovich puso su mano en el hombro de Igor. Voz baja y tensa. Ahora. Desde algún lugar muy arriba, un sonido metálico atravesó el silencio, como si una hoja afilada. El gigante estaba siendo arrastrado sobre una placa de acero. Todos levantaron sus cabeza, pero la niebla se lo tragó todo. Necesitamos comprobar el perímetro. Igor dio un paso hacia el bosque. No. Elena Vasilievna lo agarró del brazo con sorprendente fuerza. Los otros. Ellos la miraron confundidos. Vámonos juntos. Juntos. Dieron vueltas alrededor del helicóptero lentamente, como si cada paso pudiera despertar algo. Las marcas estaban por todas partes, aquí más claras, allí casi borradas, pero siempre lo mismo, 3 surcos paralelos, como si algo hubiera entrado. Círculos a su alrededor. Como si estuviera mirándonos, murmuró Igor. Desde lo profundo de la niebla, un crujido metálico resonó de nuevo, largo y prolongado, como clavos de hierro rayando una pared. El sonido amainó, pero salió del aire con la certeza de que algo se acercaba. Lo comprobaré, avanzó Igor, decidido. Detener. Gritó Andrei Petrovich, pero ya era demasiado tarde. Igor ya se estaba disolviendo en la niebla, sus pasos amortiguados por las quebradizas ramas. Cada
El crujido bajo sus botas sonó como un disparo en el silencio. Más. Aún más. Hasta que cesó el clic. Igor. Gritó Andrei Petrovich con la voz apagada, como tragada por la niebla. Nadie respondió. Avanzaron abrazados, Marina apoyándose en Stepan, quien cojeaba con dificultad. Los árboles aparecieron de la nada frente a él, distorsionados por la niebla, como siluetas de una pesadilla. A la derecha, el crujido metálico regresó. Cerrar esta vez. Mirar. Marina señaló el suelo. Algo oscuro tiñó la tierra, la chaqueta de Igor. El mismo que llevaba cuando entró en la niebla 5 minutos antes. Le dieron la vuelta a la manga y le hicieron 3 cortes. Cortes profundos desgarraron la tela, como marcas de garras. Andrei Petrovich cogió la chaqueta. Todavía hacía calor. De vuelta al helicóptero, ordenó con voz ronca. Ya. El crujido volvió a sonar, tan cerca que parecía provenir del interior de su propia piel. Cabezas. Algo grande se movió entre los árboles, rompiendo ramas con un chasquido. Seco. Correr. Gritó Andrei Petrovich. Tropezaron ciegos con los pulmones ardiendo y el corazón latiendo como martillos. El helicóptero apareció de repente entre la niebla, una masa negra de metal retorcido. Andrei Petrovich derribó la puerta, se tiraron adentro aplastándose unos a otros. Contra otros. Base, este es el helicóptero estrellado. Gritó Marina por la radio con los dedos temblorosos. En el botón. Asterisco coordenadas 58.4. Un silbido agudo cortó la transmisión, seguido de un silencio de muerte. Y entonces se escuchó pasos. Algo caminaba alrededor del avión. Un arrastre lento y deliberado. El metal de el fuselaje vibró levemente como si algo lo hubiera tocado. Un sonido agudo atravesó el aire, como si garras se clavaran en la chapa de metal, desde la nariz hasta la cola. El impacto llegó sin previo aviso. El helicóptero se estremeció y el metal crujió al inclinarse. Adentro. Marina se lanzó hacia atrás golpeándose contra la pared, un cofre de la sala de emergencia se cayó, esparciendo el equipo por el suelo. No te muevas, susurró Stepan, con el rostro pálido como la cera. Afuera, el arrastre continuó. Íntimamente. Aún más cerca. Un segundo golpe sacudió el avión, destrozando el fuselaje como si fuera hojalata. Andrei Petrovich fue el primero en arrastrarse hacia la cabaña, con los codos ensangrentado por vidrios rotos. El parabrisas quedó destruido, un hueco suficiente para escapar. Stepan gimió cuando su pierna herida golpeó la instrumentación. Marina la cubrió. Boca con mano, ojos muy abiertos. Silencio. Los pasos se detuvieron. Andrei Petrovich se abrió paso, cortándose las manos con los bordes afilados. Desde el lado. Desde fuera, la niebla era tan espesa que apenas se podía ver la mano delante de la cara. Ayudó a Elena y Marina a tirar de Stepan, cuyas piernas apenas respondían. Retrocedieron lentamente pegados el uno al otro. Detrás de ellos el helicóptero crujió. Otra vez un sonido de metal desgarrándose, como si algo estuviera forzando. Prohibido. No mires atrás, susurró Andrei Petrovich, pero todos volvieron la cabeza. Mismo tiempo. Entre los árboles se movía una enorme sombra. Las ramas se rompieron, rompiéndose. Como huesos. La niebla lo desdibujaba todo, pero la sensación era clara, estaban siendo cazado. Ellos corrieron. Sin rumbo, tropezando con raíces, cegados por la niebla que distorsionaba incluso las propias pensamientos. Stepan jadeaba arrastrado por Marina, cuyos brazos temblaban de agotamiento. Detrás de ellos el helicóptero se desplomaba con un ruido sordo, como si algo lo detuviera. Se había abierto de inmediato. ¿A dónde? Gritó Marina con la voz quebrada por el pánico. Nadie respondió. No hubo respuesta. La niebla se los tragó. Y algo los siguió. La mano de Petrovich los arrancó del suelo con un brusco tirón y los arrojó hacia adelante.
Como si el miedo mismo les diera fuerza. Ellos corrieron. Corrieron sin aliento, sin lógica, arrastrados solo por el instinto de sobrevivir a esos sonidos, ese crujido de huesos secos, ese crujido de ramas siendo aplastadas por algo que no debería existir. Un poco más. Un poco más. Y entonces la tierra se abrió bajo sus pies. La pendiente los tragó en un remolino de agujas podridas y tierra húmeda. Ellos rodaron. Fuera de control, mientras por encima de ellos los árboles crujían como cerillas rotas. La niebla se arremolinaba en densas espirales, pero por un instante, un solo instante, Marina vio rocas grises, dientes afilados clavados en la pendiente como si la montaña misma se estaba desgarrando para soltar algo. Luego, silencio. Permanecieron inmóviles, jadeantes, sumergidos en hojas mojadas. El aire olía a humedad y a algo más, metálico, como hierro oxidado. Andrei Petrovich fue el primero en moverse. Se pasó los dedos por la frente y sintió la sangre coagulada, una herida abierta en la frente. Ceja. Todos vivos. Stepan se arrastró hasta sentarse con la respiración entrecortada. La pierna le palpitaba bajo la presión de la mano de Marina. Presionó el vendaje empapado. Contra la herida, sus dedos temblaban. No podemos quedarnos aquí, susurró Elena Vasilievna, arrodillándose. Tus ojos. Cavaron en la niebla sobre el barranco, donde el viento llevaba un olor acre, casi químico, cáscara arrancada por la fuerza. Y otra cosa. Algo que te revuelva el estómago. He estado aquí. Hace 10 años con una expedición escolar. Estudiamos los rituales. Ubicaciones. Petrovich la interrumpió con un gesto seco. Después. Ahora tenemos que irnos. Antes de que nos encuentre. No. Ella lo agarró del brazo y sus uñas se clavaron en la tela. Escuchar. El viento aullaba entre las rocas, pero debajo de él, apenas perceptible, un sonido raspaba. La piedra. Metódico. Pesado. Como si algo estuviera tanteando la pendiente, paso. Paso. Hay cuevas en estas rocas. Un santuario antiguo. Si encontramos el prohibido. Por encima de ellos, las ramas volvieron a romperse. Esta vez, más cerca. Algo enorme sí. Se movió a lo largo de la pendiente sistemáticamente, como si estuviera cartografiando el terreno. Marina ayudó a Stepan a levantarse, se mordió el labio hasta que sangró para no gemir. ¿En qué dirección? Petrovich alumbró la niebla con la linterna. Las sombras. Bailó deformado hasta que algo emergió, contornos oscuros, dientes de piedra. Destrozando el cielo. La grieta. Allí entre las rocas debería haber un pasaje. Avanzaron. Cada paso de Stepan era una puñalada, cada respiración una lucha. Petrovich cubrió la retirada, mirando hacia atrás cada 2 segundos. El ruido allí creció. Ahora, mezclado con el chasquido de las ramas, se escuchó otro sonido, arrastre. Como garras arañando la superficie de un acantilado. Elena encendió un encendedor. La llama parpadeante iluminaba marcas, surcos profundos. Tallados en la piedra, patrones que parecían una advertencia. Un rugido gutural resonó al lado de afuera. Las paredes temblaron, trozos de roca cayeron como lágrimas. Ellos se presionaron contra la pálida luz de la entrada, un túnel estrecho y húmedo que los llevó a un abismo. La cueva se abrió ante ellos, enorme como el vientre de una bestia dormida. El agua goteaba por las grietas del techo y se reflejaba en las paredes cubiertas de símbolos. Olía a tierra mojada y a algo más viejo, sangre seca, oraciones olvidadas. Stepan se desplomó sobre una roca y sus dedos se clavaron en la superficie rugosa. Puerto pequeño. Abrió su mochila con lo último de sus suministros médicos. Las vendas se estaban acabando. Petrovich recorrió el perímetro con la linterna, siguiendo las marcas en la piedra. No. Eran naturales. Alguien los había tallado con herramientas con intención. Rituales. Murmuró pasando sus dedos por un surco profundo.
Sabían de aquel. Desde fuera llegó un chirrido largo y agudo. Todos se congelaron. El sonido se alejó. Lento, como si garras gigantes estuvieran buscando otra entrada. ¿Se logra entrar aquí?, espetó Marina con la voz entrecortada. Elena tardó un poco en responder. En las leyendas, comenzó vacilante. Los Evenquis llamaron a Ergiani los señores de los espíritus. Pero hubo uno que no se inclinó a cualquiera. El cazador del vacío. Hizo una pausa. Dicen que se quedó cuando la taiga creció sobre sus tierras. Que odia en lo que se ha convertido el bosque. Cuentos de hadas, escupió Petrovich, pero le temblaba la mano mientras ajustaba la linterna. En los archivos de los antiguos etnógrafos, Elena ignoró el escepticismo. Nadie lo vi completo. Solo partes. Una rama larga entre los árboles. Un caparazón brilla en él. Oscuro. Señaló las paredes. No pudieron matarlo. Fue fuerte. Demasiado. Pero encontraron una manera de esconderse. Ellos crearon estos lugares. Santuarios. Donde no podía entrar. ¿Y qué pasó después? Stepan se obligó a pronunciar las palabras entre dientes. Llegó la industrialización. La gente emigró. Los rituales cesaron. Ella miró al túnel oscuro más adelante. Solo quedaron fragmentos. Pensé que eran solo mitos. Un crujido resonó en las profundidades de la cueva. Las gotas cayeron a un ritmo desigual, pero ahora otro sonido se mezcló con ellos. Algo se movió. Necesitamos un plan, interrumpió secamente Petrovich. Hay otra salida. Elena se arrodilló y examinó el suelo. Estas grutas fueron utilizadas. Recuerdo. De los mapas de la expedición, su voz se apagó por un momento. Es un laberinto. Pero hay una manera. Afuera algo raspó la piedra con un sonido que hacía que te dolieran los dientes. Las paredes vibraron. Por aquí. Petrovich volvió a encender la linterna, cuyo débil haz parpadeaba. La batería no duraría. Entraron al túnel uno tras otro. Stepan se apoyó en Marina, en cada paso. Una agonía. Las paredes se cerraron, obligándolos a moverse hacia los lados, apretujados. Hasta que Elena se detuvo. Esperar. El ruido había cesado. En el silencio que siguió, un nuevo sonido. Emergieron, piedras cayendo. Allá arriba. Está bajando de la roca, Stepan. Susurró. Busque otra entrada. La linterna parpadeó. Petrovich la sacudió, la luz volvió, pero más tenue. Rápidamente. Marina ajustó la correa de su mochila, con los dedos sudorosos. El corredor se dividió más adelante. ¿Estás seguro? Petrovich iluminó ambos pasajes. Elena se inclinó y pasó los dedos por el suelo. A la derecha. Ella se enderezó. Apuntando. Mirar. 3 surcos paralelos tallados por manos humanas. Desapareció en la oscuridad. No como los de afuera. Estos fueron intencionales. Por encima de ellos cayeron más piedras. Esta vez más cerca. Decidir. Marina miró hacia atrás, donde respiraba la oscuridad. Petrovich cerró los ojos un momento. Elena. No estoy seguro. Se le quebró la voz. Pero es nuestra única oportunidad. La linterna volvió a parpadear. Cuando volvió la luz, ya casi se había apagado. Entraron en el pasillo derecho. El suelo aquí era más liso, como si lo hubieran desgastado muchos pies. Las marcas. En las paredes se entrelazaban patrones complejos, un lenguaje olvidado. Stepan se detuvo de repente. ¿Te sientes? Un soplo de aire frío tocó sus rostros. Y luz. Marina entrecerró los ojos. Petrovich había apagado la lámpara. En la oscuridad algo brilló.
Adelante, un tenue resplandor como la luz de la luna filtrada a través de rendijas. Avanzaron con paso cuidadoso. El corredor giraba hacia la izquierda y él. La luminosidad creció, reflejándose en los símbolos que ahora cubrían las paredes, no solo líneas, sino una narrativa. Una historia grabada en piedra. Hasta que el túnel terminó. La cueva que se abrió ante ellos era inmensa, sus bóvedas perdidas en las sombras. Las paredes, iluminadas por una pálida luz vacía de las grietas del techo, estaban cubierto de figuras, siluetas gigantescas, casi humanas, pero distorsionadas como si hubieran sido tallados por algo que no entendiera la forma de los hombres. Y en suelo, huellas. Reciente. Alguien estuvo aquí. Marina señaló el polvo, donde había marcas de botas. Se hundió en la tierra. Elena habló en voz tan baja que sus palabras rebotaron en el vacío. Los santuarios no son. Están abandonados. Incluso cuando pretendemos olvidar. No te conté todo sobre las expediciones. Los chamanes locales nos revelaron algo más. Más profundo que simples escondites, no solo huyeron de lo que habitaban. Las sombras. Estuvieron de acuerdo con eso. Un acuerdo sellado en las entrañas de la tierra, donde las paredes sudan recuerdos que el tiempo no borra. Un rugido gutural estalló desde las profundidades de la cueva. El sonido no era el de un animal, ni el de hombre, era el eco distorsionado de algo que rasgó el aire tan fácilmente como que sus garras desgarrarían la carne. Las ondas sonoras rebotaron en las paredes, multiplicándose en 1000 susurros disonantes. Él viene. Stepan apretó los dientes, luchando por mantenerse erguido. El suelo tembló bajo él. Sus botas como si la tierra misma estuviera retrocediendo. Él sabe dónde estamos. Elena se giró lentamente, sus ojos escaneando la gruta con una calma que helaba más que el miedo. Su mirada se posó en el altar de piedra, cojeando por siglos de rituales olvidados. Hay una manera. Un rito. Tu voz cortó el aire con la precisión de una espada. Tienes que irte. Ahora. Me quedaré, intentó interrumpir el comandante con los nudillos blancos de tanto estar apretado alrededor del arma. No es negociación. No. Ella negó con la cabeza con firmeza. Yo soy el que se queda. Conozco las palabras. Sé el precio. Sus dedos se deslizaron sobre la hoja oxidada que había tomado del funda, el mango ennegrecido por el tiempo y algo más viejo que la sangre. 10 años. Estudiando estos mitos como folclore. Hoy son mi única verdad. El suelo volvió a temblar. Las piedras se derrumbaron en lo más profundo, rodando como huesos. En un divino juego de azar. Marina, llévate a Stepan. Andrei, busca la salida del lado este. Debería haber una corredor que baja al río. Su tono no admitió respuesta. Correr. Ella ya se estaba moviendo hacia el altar cuando el segundo rugido rasgó el aire, tan cerca que el hedor a carne podrida y metal llenó la cueva. Él estaba allí. Las sombras en la entrada se movió y luego el muro explotó. Una avalancha de piedras y polvo se tragó la luz. En medio del caos, algo se deslizó hacia adentro, segmentados, acorazados, con extremidades que cortan el espacio como cuchillas demasiado afiladas para este mundo. Su cuerpo se elevó del suelo al techo, cubiertos de placas quitinosas que reflejaban la moribunda luz de las antorchas como espejos distorsionados. 3 pares de garras, cada una capaz de partir a un hombre por la mitad con un solo golpe. La cabeza, un triángulo invertido, sin boca, solo mandíbulas. Sierras que se abrían y cerraban con un crujido húmedo, el mismo sonido que las había hecho. Perseguido en el bosque. Y los ojos. Dios, los ojos. Facetado, verde como el veneno. Brillando con una inteligencia que no pertenecía a este plano. Ergington. Elena no retrocedió. En cambio, levantó la espada y trazó una línea roja a través del palmera. La sangre cayó sobre los símbolos grabados en el suelo y ellos respondieron.
Un pálido destello surgió de las fisuras, como si la piedra misma. Despertar. La criatura retrocedió, sus garras rasparon el suelo en un sonido que era casi un grito. Zuntar su voz, antes firme, ahora era una canción. Las viejas sílabas salían de sus labios como una maldición y una oración al mismo tiempo. La palabra golpeó el aire como un martillo sobre un yunque, reviviendo un pacto que aquella vez había intentado eliminar. Ergington avanzó de nuevo, pero esta vez vaciló. Las placas de tu cuerpo vibraron como si algo dentro de él reconociera esas palabras. Elena no se detuvo. Su sangre fluyó goteando sobre los símbolos en un ritmo que dictaba el tiempo de la batalla. El hedor a ozono y carne quemada llenó el aire. Algo estaba pasando. Beit Nasar Khul. Su grito resonó y las paredes temblaron. Afuera, Stepan se tambaleaba, arrastrado por Marina. Cada paso fue una puñalada en él. Pierna, pero la adrenalina lo empujó hacia adelante, lejos de esos sonidos, de ese olor a muerte inminente. Andrei iba delante apartando ramas con las manos ensangrentadas. Ojos fijos en la grieta de luz que prometía el río. Detrás de ellos, la cueva se derrumbó. Las piedras cayeron como lluvia, y el aullido que siguió ya no era de Ergington, era de Elena. O con Elena. El haz de la linterna se apagó de una vez por todas. La oscuridad se lo tragó todo. Nadie sabía hacia dónde se dirigía. Pero todos se dieron cuenta, después de su caminando, ciertas áreas de la taiga estaban inquietantemente tranquilas. Ninguno pájaro, ningún animal, solo surcos recientes en la tierra, 3 marcas paralelas como si algo hubiera sido arrastrado. Y ella siempre volvía al atardecer tranquila, con eso. Sonrisa que no llegó a sus ojos. Andrei prefirió no hablar del tema. Los viejos de el escuadrón sacudió la cabeza, no con desaprobación, sino con respeto. Ellos todavía. Recordó las antiguas leyendas, los guardianes de las fronteras, los que hicieron pactos con lo que el bosque escondía. El accidente del helicóptero con el tiempo se borró de la memoria. La vida en Aiga volvió a su ritmo habitual. Solo en las noches más tranquilas, cuando el viento amainaba entre los pinos, alguien podía ver una silueta solitaria al borde del bosque. Elena, inmóvil, mirando la oscuridad entre los árboles. Y luego por un momento pareció que él. La propia taiga miró su espalda, como si entre ella y el bosque hubiera un diálogo que nadie más podía escuchar.